¿Están viendo ahí mi presentación o no? No, no, yo Hola. no veo. Yo tampoco. Ah, Vamos a poner un poco de música para... Profe, abandonó la reunión, dice. Ah, no, acá. Ahora sí que vamos a ver. ahora se ve. Qué suerte. Sí. Muy bien. Entonces hoy en la clase de hoy vamos a hablar del desarrollo de los ecosistemas. Nosotros en las clases anteriores ya hablamos de los componentes, hablamos del concepto y ya vamos a ver cómo se van formando los ecosistemas. Lo importante es entender que los ecosistemas que están formados por las comunidades bióticas, ¿verdad? Por los organismos vivos, así como nosotros también, ¿verdad? Los humanos pasan por un proceso que van desde la juventud, se originan, pasan por la juventud y llegan hasta la madurez. En general, dependiendo de dónde se inicia un ecosistema, puede demorar 100 años o más o inclusive 1000 años, dependiendo de dónde se origina. No es lo mismo originarse un ecosistema en un ambiente inhóspito, ¿verdad? Donde hay solamente rocas, en donde el proceso es mucho más lento que comenzar el desarrollo de ecosistemas, por ejemplo, en un lugar en donde ya hubo bosques, ya hubo vegetación, ¿verdad? Los procesos son diferentes. Entonces, dentro de la sucesión ecológica que tenemos, cambios en los organismos que componen los ecosistemas y también en el ambiente físico. Cuando hablamos del ámbito físico, estamos, por ejemplo, hablando del suelo, de las características del suelo, clima, temperatura y demás cosas. Entonces, dentro de la sucesión ecológica van participando varios organismos, ¿verdad? Que van colonizando los sustratos en donde se realiza la sucesión ecológica, desaparecen algunas especies, mueren y aparecen otros, ¿verdad? Hasta que llega a la fase madura, a la fase adulta, ¿verdad? Del desarrollo de un ecosistema. Entonces, la sucesión ecológica que vemos, entonces, cambio en la estructura a través del tiempo, por eso es sucesión. Aparecen las especies animales, vegetales también cambian, especies tardías,
Y lo que vemos es ¿verdad? Esa imagen donde están los árboles. En este caso, ¿qué vemos? Los primeros tiempos, ¿verdad? Los primeros años, 1 o 2 años, aparece una vegetación todavía, vamos a decir, con un escaso desarrollo. ¿Por qué? Porque normalmente el suelo no está, no está bien formado, ¿verdad? Entonces aparecen varios organismos que están preparando, vamos a decir, la cama para los otros tipos de vegetaciones que van a aparecer. Hasta que finalmente vemos que pasando los 150 años o más, ya aparece lo que le llamamos a llamarle vegetación clímax, que es una vegetación madura, ¿verdad? Donde aparecen árboles duros, también vemos que debajo de los árboles que son amantes de luz aparece otro grupo de árboles que son amantes de la sombra. Entonces, todo este proceso es lo que se le llama sucesión ecológica, desarrollo de ecosistemas. Van apareciendo muchos organismos, ¿verdad? En ese proceso, como les digo, los primeros que aparecen le van formando la cama a los que van a venir después y así sucesivamente hasta llegar a una sucesión determinada, a una madurez. Acá podemos observar también, ¿verdad? Es la misma cosa. Una visión que dijimos que es unidireccional porque el proceso va hacia la vegetación clima, que es la adulta. Y como ustedes ven ahí, ¿qué son los seres? Son términos latinos, ¿verdad? Son los diferentes tipos de vegetaciones que van apareciendo en este proceso hasta llegar a la madurez. Vemos que primeramente aparecen 1 o 2 años, aparecen pastos, ¿verdad? De bajo crecimiento, después especies amantes del sol. A este le sustituye especies con mayor desarrollo. Algunos también ya aparecen especies amantes de la sombra. Primero aparecen maderas blandas y finalmente árboles con maderas duras. Ese es el proceso entonces de desarrollo de un ecosistema. En algunos casos, ¿qué sucede? Dijimos que el desarrollo de los ecosistemas es unidireccional. Eso nos indica que va dirigido hacia la madurez, hacia la vegetación clímax. Sin embargo, en ese proceso que ocurre, muchas veces aparece, vamos a decir, situaciones que detienen el avance de ese proceso de desarrollo de ecosistemas. Por ejemplo, viene un incendio, viene una inundación, viene ese tipo de problemas ambientales, entonces que detiene el proceso de desarrollo de ecosistemas y muchas veces vuelve a retrasarse, ¿verdad? Y luego avanza otra vez. Entonces, eso es lo que ocurre. La sucesión, entonces, siempre es unidireccional y apunta a la vegetación clímax. Acá podemos ver otra vez la sucesión ecológica. En un sustrato abierto aparecen las primeras poblaciones o los primeros organismos que son los pioneros que hacen eso, alteran las condiciones de suelo y ambientales, desaparecen los organismos pioneros, aparecen otros organismos, dijimos diferentes tipos de organismos a los cuales se les llaman seres, hasta que llega finalmente a la comunidad clímax o de estabilización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué nos dice la teoría sucesional? Que el desarrollo del ecosistema, ¿por qué se desarrolla el ecosistema? Porque hay cambios en el ambiente físico, temperatura, humedad, precipitación, por efecto de la comunidad biótica. Con relación al flujo de energía, que ya hablamos anteriormente, ¿qué ocurre? Hay cambios en cuanto a la producción y respiración. Producción es acumulación de materia orgánica y respiración es consumo, ¿verdad? Entonces, en general, en la primera etapa, cuando se va desarrollando los ecosistemas, inicialmente la producción es mayor o menor que la respiración en las primeras etapas, pero cuando llega a la vegetación clímax ya es igual, se equilibran. Muy bien. Tenemos dos tipos de sucesiones, dependiendo de dónde se inicia la sucesión, dependiendo de qué tipo de sustrato se utiliza.
A uno se le llama sucesión primaria y la otra sucesión secundaria. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? ¿A qué le llamamos sucesión primaria? Cuando la sucesión comienza en un sitio estéril, es decir, todavía no hay suelo, ¿no? Solamente se tiene rocas o arena u otro tipo de material inerte. Entonces, por eso es primaria, cuando comienza en un sitio donde antes no había seres vivos, es decir, no había plantas, ni bacterias, ni microorganismos. Por lo tanto, las condiciones son bastante desfavorables. Y en este caso, la sucesión primaria se cree, ¿verdad?, que puede demorar inclusive 1000 años para llegar a la vegetación clima, que es la vegetación de equilibrio. Es muy lento, ¿verdad?, porque comienza de cero, no hay suelo, no hay nada. Esto, por ejemplo, es la sucesión primaria, como ustedes ven. Cuando comienza con una falta total de organismo y nada de materia orgánica, nada de suelo, roca, piedra. Entonces, cuando la sucesión va a comenzar en este tipo de sustrato, en este tipo de material, demora, dijimos, inclusive puede llegar hasta alrededor de 1000 años, hasta que se tenga una vegetación, un bosque adulto. Entonces, ¿de qué depende la sucesión primaria? En general, ¿de dónde va a depender en general el sustrato? ¿A qué le llamamos el sustrato? El tipo de roca en donde va a comenzar el sustrato. Si es una roca basáltica, dura, si es arena, arcilla, eso va a determinar el tipo o el tiempo que va a demorar. El segundo aspecto es con qué se inicia la sucesión. ¿Qué tipo de semillas o de estructuras reproductivas son los que van a colonizar esa área? Posteriormente también es importante el clima, ¿verdad? Porque el clima es el que determina finalmente qué especies pueden sobrevivir. Y después, cómo los organismos que comienzan a desarrollarse en ese ambiente inhóspito de sucesión primaria, cómo van acumulando materia orgánica en el suelo, porque a medida que se acumula materia orgánica en el suelo, hay mayor probabilidad de que aparezcan nuevos organismos y organismos o plantas de mayor tamaño, por ejemplo, porque nosotros tenemos que saber de que una planta, si nosotros vemos un árbol que tiene 1 o 2 metros de altura, también su sistema radicular llega a esa profundidad. Es decir, en un lugar donde no hay desarrollo muy grande del suelo, tampoco vamos a tener plantas de buen tamaño, ¿verdad? Entonces, la formación de materia orgánica que va a estar a cargo de los organismos pioneros es lo que va a determinar entonces el tipo de vegetación. En general, en la sucesión primaria, cuando comenzamos dijimos de una roca. ¿Quiénes son los primeros organismos que aparecen? Son evidentemente organismos productores, es decir, que hacen fotosíntesis. Pero dijimos que los vegetales todavía no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay suelo disponible en donde fijar las raíces. Entonces, los primeros organismos que aparecen siempre son organismos que hacen fotosíntesis, como son los líquenes, algunas bacterias y los musgos. A estos primeros organismos que aparecen en ese suelo inhóspito es que se les llama comunidad pionera, porque son los que van a colonizar, ¿verdad? ¿Y cómo llegan estos líquenes, bacterias y musgos en un lugar inhóspito? La principal forma de movimiento de esos organismos a través de sus estructuras que tienen esporas, que son pequeños y son llevados por el viento, la forma de diseminación. En otros casos por el agua. Entonces, acá por ejemplo lo que vemos, ¿verdad? Esta es una sucesión primaria, ¿verdad? Dijimos que se parte de una roca y encima de las rocas vemos, ¿verdad?, los primeros organismos que se instalan, que pueden ser algas y líquenes, ¿verdad?, que son los que van a colonizar esas rocas, ¿verdad? Vamos a decir, descomponer esas rocas, van a ir de a poco destruyendo para convertirlo en suelo.
Vemos, por ejemplo, este es, entonces, un organismo pionero, es un líquen. Dijimos que los pioneros son siempre organismos que hacen la fotosíntesis, que muchas veces nosotros vemos encima de una piedra, ¿verdad? Los líquenes ahí que están haciendo fotosíntesis. Y van no solamente haciendo fotosíntesis, sino también muchas veces secretan sustancias, ¿verdad? Que van destruyendo las rocas, ¿verdad? Que van destruyendo las rocas. Y también, ¿qué ocurre? Esos musgos, líquenes y otros que están sobre las piedras, muchas veces mueren, ¿verdad? Y al morirse esos líquenes se convierten en materia orgánica. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay una pequeña capa de materia orgánica y van creciendo a medida que aumenta la población, ¿verdad? Acá vemos los líquenes, ya dijimos en la clase pasada, que estaba formado por una asociación de hongos y algas, ¿verdad? Hongo le fija, ¿verdad? Le da la posibilidad de fijarse en un sustrato y las algas son los que hacen fotosíntesis. Entonces, esos son los organismos, dijimos, pioneros en una sucesión primaria. Ya dijimos, entonces aparecen los hongos, los líquenes, hacen fotosíntesis y esto también ya permite que aparezcan nuevos organismos, ¿verdad? Porque los líquenes, como sirven de alimento a otros organismos, pueden aparecer otros insectos u otros microorganismos que se hospedan o se resguardan en los líquenes y de esa forma también va ayudando al desarrollo de los ecosistemas. ¿Qué dijimos? Que los líquenes producen materia orgánica y también secretan líquidos. ¿Qué hacen esos líquidos? Fragmentan las rocas y facilita su descomposición. Muy bien, después de un tiempo, ¿verdad? Que hayan desarrollado los líquenes, ¿verdad? Ya se forma una cierta capa de materia orgánica sobre las rocas y comienzan a aparecer otro tipo de organismos, que son en general las gramíneas, los pastos, que le llamamos comúnmente, y otras hierbas. ¿Cómo llegan las semillas de estos pastos y hierbas? También por el viento, el agua, por otros animales. ¿Y qué sucede? Estos pastos, las semillas germinan, crecen y como son de mayor tamaño que los líquenes, le dan sombra a los líquenes. Y al darle sombra, los líquenes ya no pueden hacer fotosíntesis. Ellos entonces mueren, ¿verdad? Forman una capa de materia orgánica y ahí aparece el otro grupo de organismos, ¿verdad? Que van participando de la sucesión, que son los pastos y otras hierbas de crecimiento rápido que no tengan un sistema radicular bien desarrollado. Esto dura muchos años, ¿verdad? Y luego esas plantas anuales son reemplazadas otra vez por otras plantas de mayor tamaño. Esto, gracias a que, como dijimos, a medida que van cambiando, que va evolucionando la vegetación, se va formando más suelo de mayor profundidad que permite la aparición de otro tipo de organismos. Después de las hierbas anuales aparecen los pastos perennes. Ay, perdón. Después de los pastos, entonces aparecen los arbustos, que son ya plantas de mayor tamaño. Y estos otra vez son sustituidos, esos arbustos, por árboles de mayor altura que requieren luz. Estos árboles grandes le dan sombra a los arbustos de menor tamaño y de esa forma le va eliminando. Luego los árboles grandes otra vez son sustituidos por otras plantas, ¿verdad? En general, por árboles que son más tolerantes a la sombra. Y así sucesivamente, entonces, hasta que la sucesión llega al clímax, que dijimos que es la etapa final del desarrollo del ecosistema, en donde ya el ecosistema se encuentra en equilibrio. Acá podemos ver la sucesión del bosque, ¿verdad? Cómo ocurre en los primeros años, etapa de plantas, arbustos, un bosque joven de madera blanda, bosque maduro, hasta que finalmente llega a una vegetación clímax, ¿verdad?
vemos que en la vegetación clima ya aparecen plantas, dijimos, en general con madera dura, y también no solamente los árboles, sino debajo del árbol aparece otro tipo de vegetación que ya es tolerante a la luz, al, que es tolerante a la sombra. Entonces, a esto le llamamos sucesión ecológica, primaria en este caso. No sé si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro. No, profe. Entendemos entonces lo que es sucesión. Sí. Cambio. ¿Qué es lo que vemos? Cambio en la vegetación, ¿verdad? Comenzamos de una roca o bien si quieren de una arena, ¿verdad? Un arenal donde no hay nada y de a poco van apareciendo diferentes tipos de plantas. Y el uno, como le dije, le va preparando el sustrato o la cama para el siguiente, hasta que finalmente se llega a la vegetación clímax. Y también algo importante, en el desarrollo del ecosistema no solamente cambia la vegetación, sino también suelen cambiar los animales que participan en ese proceso. No son los mismos los animales que aparecen en la primera fase, ¿verdad? Cuando hay pasto, cuando hay muchas hierbas anuales, al tipo de animales que pueden crecer o vivir en un bosque ya maduro. Entonces, como dijimos, en el desarrollo de ecosistema hay cambio en la comunidad a través del tiempo, ¿verdad? Se van sucediendo comunidades. Primero las especies tempranas y luego las especies tardías. Y es lo que vemos acá, ¿no? Cómo va evolucionando. Muy bien, acá también podemos observar la otra forma de presentar la sucesión ecológica primaria. Dijimos que la sucesión ecológica primaria es la que se inicia en un suelo desnudo, en un suelo, en una roca. ¿Qué vemos ahí? Los primeros que aparecen, ¿qué dijimos? Son musgos y plantas anuales. Ahí abajo se puede observar, ¿verdad? La vegetación que aparece, ¿verdad? Sí. El primero es el suelo desnudo, el segundo es donde ya aparecen los musgos y plantas anuales, el tercero son, dijimos, plantas gramíneas y herbáceas perennes. Después aparecen, el 4 que aparecen, plantas leñosas pioneras, que son matorrales, plantas todavía de baja altura. En el 5 que dice, aparecen árboles de madera blanda, crecimiento rápido. Y finalmente en el 6, en el último, llegamos a la vegetación clímax, en donde ya tenemos madera dura. Abajo de esa imagen vemos, perdón. Una compañera quiere unirse y no le permite entrar a la clase. Bueno, voy a tratar de salir de acá y regreso, entonces porque acá no me da la posibilidad Bueno. de admitirle, no me aparece. Voy a dar finalizado eso y después vuelvo otra vez. Choreli. Acá llueve. Acá también. Acá también, no sé, la mala A de dormir. Acá no me está apareciendo. No, No me porque está. ahora Le puede pedir que vean. intente, así yo le voy a dar el acceso. Ustedes ya están juntos, Belén y Eric. Uy, qué gaso que ya ese, Dios. No me funciona mal el wifi, dice. Pirateando el vecino. Mm. No me No piden le nada. No me están pidiendo ahora. funciona
Su wifi ningún dice. compañero. Ahora sí, Ahí está. Hola, ahora sí. Liz. Sí, Villamayor, sí. Villamayor, ¿verdad? Chore, Sí. Liz. Fue admitida. No, creo que ella Hay nomás. más No, otro que creo quiere que entrar. ella no. Voy a esperar un poco más entonces. Hola, Liz. Pagamos, Liz. Sí. Le vamos Hola, a profe, voy a cobrar. entrar. Para mí que ella no es la que iba a entrar. Los demás no se soportan. Los demás no se soportan. Sí, creo que sí. O sea, no. Ella nomás. Evita no dijo nada. No, Volvieron a ver la diapositiva. sí, profe. Volvieron a ver la diapositiva que ahora. Sí, profe. Bueno, estábamos hablando ahí de la sucesión, ¿verdad? Cómo va ocurriendo, ¿verdad? Los cambios en la vegetación hasta llegar a al clímax, ¿verdad? Al bosque clímax. Acá también podemos observar, ¿verdad? Cómo ocurre la sucesión primaria partiendo de la roca descubierta. ¿Quiénes dijimos que son los primeros organismos que aparecen en la fase pionera? ¿Quiénes son? Los líquenes. Los Líquen, líquenes, porque colonizan líquen. la roca, ¿verdad? Después aparecen las plantas anuales pequeñas. Estos desaparecen y son sustituidos por hierbas perennes y pastos. Después entramos en una fase intermedia en donde aparece una vegetación, ya dijimos, de mayor altura, que son pastos, arbustos, y finalmente llega la comunidad clímax. Si ustedes ven, ¿verdad? También vamos a ver, ven esa franja amarilla ahí. Y se ven las raíces, ¿verdad? De los árboles. Ven cómo se va formando mayor cantidad de suelo, ¿verdad? Y al formarse el suelo con mayor profundidad, ¿qué hacen? Aparecen también árboles de mayor altura. Hasta, dijimos, llegar a los árboles que son tolerantes a la sombra, árboles de madura dura, que sería la comunidad clímax. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? De un estudio que se hizo en los Estados Unidos, cómo va pasando, cómo va cambiando la vegetación. El primero que está a la izquierda, en 1981, que es una superficie llena de rocas, y de a poco vemos cómo va avanzando la colonización, ¿verdad? Las etapas pioneras. Cada vez hay mayor cantidad de organismos. Y en esa figura que nosotros vemos, ¿verdad? Donde está el gráfico. Nos habla de la cobertura, del porcentaje de cobertura y de la cantidad de especies animales y vegetales que se encuentran. Vemos que en los primeros años, ¿verdad? La cobertura es baja y la variabilidad de especies también es baja. A partir de 1984, 85, 92 más o menos, ¿verdad? Aumenta la cobertura y también el número de especies que viven en esa comunidad que va avanzando hacia la comunidad clímax. Muy bien. Haciendo un resumen entonces de las principales fases de una sucesión primaria que nosotros dijimos. ¿Cómo se inicia esta sucesión? En un suelo inhóspito, ¿verdad? En donde no hay vida, que puede ser una roca o arena, ¿verdad? Ese es nuestro sustrato inicial. Los primeros organismos que aparecen, dijimos que son líquenes, en general, ¿verdad? O musgos, hongos y bacterias, todos fotosintéticos, ¿verdad? Que inician el proceso de formación de suelo.
Luego aparecen las hierbas de pequeño tamaño, ¿verdad? Los pastos, hierbas, arbustos, árboles de pequeño tamaño, árboles de madera dura, blanda, y después árboles de madera dura, ¿verdad? Hasta que llegue a la comunidad. ¿Qué es una comunidad clímax? La característica de una comunidad clímax es que tienen mayor diversidad de organismos, ¿verdad? En comparación a las comunidades que se van sucediendo. Entonces, en el proceso de evolución de las comunidades, cuando llega al clímax, se considera que se encuentra la vegetación, todo se encuentra en equilibrio. Y sería la fase adulta de una comunidad. Esa comunidad clímax muchas veces, que dijimos, puede sufrir deforestación, puede sufrir incendios, inundaciones, cualquier tipo de perturbación. Entonces, eso vuelve otra vez, retrocede otra vez en el tiempo y posteriormente vuelve a avanzar otra vez a la comunidad clímax. Entonces la comunidad clímax puede durar muchos años, así como un periodo corto de tiempo, dependiendo de la aparición de perturbaciones naturales. Este mismo tipo de sucesión también puede observarse en el agua. Lo importante entonces entender es de que este es un caso de una sucesión primaria en el agua, ¿verdad? Una parte del agua, ¿verdad? Que de a poco se va llenando y va formando suelo hasta que después de muchos años era un lugar que antes era un humedal, se convierte en un lugar con vegetación arbórea. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la sucesión primaria, secundaria, la sucesión primaria? Mm, ¿Se profe, entiende? ¿Sí? cuando hay sistemas acuáticos es porque hay un exceso de camalotes y esas cosas, ¿verdad? Exactamente, eso se va formando, ¿verdad? Y un humedal, aparecen plantas que crecen en un medio acuático y eso se van muriendo, ¿verdad? De a poco, y eso permite la formación de materia orgánica, y la comunidad, en este caso acuática, con el tiempo se convierte en un ecosistema terrestre por acumulación de materia orgánica en esos lugares. De la misma Claro. forma, ¿verdad? A medida que va avanzando, también van cambiando el tipo de vegetación que se encuentra, ¿verdad? Y dijimos también no solamente la vegetación, sino inclusive el tipo de animales que viven en cada etapa son diferentes. Ujú. Pero en cada sucesión siempre, como dijimos que es unidireccional, que debe llevar, que está apuntado a llegar a la comunidad clímax o a un bosque clímax. Muy bien, ahora vamos a ver el otro tipo de sucesión. Nosotros anteriormente al comienzo dijimos que habíamos dos tipos de sucesión, la primaria y la secundaria, ¿verdad? Ya hablamos que la primaria es la que se inicia en unas condiciones de ambiente inhóspito, ¿verdad? Sin vida. El otro tipo de sucesión se le llama secundaria. Este tipo de sucesión es lo que ocurre, por ejemplo, en lugares antes ocupados por comunidades bien desarrolladas. Por ejemplo, en la zona de Alto Paraná, ahora se encuentran hoy día grandes áreas dedicados ya sea a la agricultura, a la ganadería, que anteriormente eran bosques, ¿verdad? Entonces, lo que la sucesión terrestre indica es de que, vamos a suponer que esas mismas parcelas, ¿verdad?, que hoy en día se encuentran dedicados a la agricultura o la ganadería, se abandonen, se dejen, ¿verdad? Se dejen de producir. ¿Qué va a ocurrir? En esos sitios, de nuevo va a aparecer la sucesión, ¿verdad? Va a aparecer la sucesión y va a ir nuevamente hacia la comunidad clímax, porque va a ir cambiando de vegetación, ¿verdad? Hasta que llegue a la comunidad clímax.
Vamos a suponer que esa canchita que se tiene ahí en el campus, ahí, ¿verdad? De la facultad. A suponer que ese se deje de usar. ¿Qué va a suceder con esa parcela de tierra? Ahora, ¿qué se tiene ahí? Se tiene pasto, ¿verdad? Sí, ¿Eh? Ahora sí, hay ahora pasto, ¿verdad? Sí, Bueno, pero muy ¿qué eso va a alto ya no suceder es. si se deja de cortar el pasto? Si don López ya no se va a cortar el pasto, se deja, ¿qué va a ocurrir con ese campo? ¿Qué les parece que va a suceder? van a crecer todos los pastos, van a venir semillas de árboles y van Van a a venir animales, germinar. Sí, exactamente, y nuevamente va a apuntar a una sucesión, ¿verdad? A una comunidad clímax, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sucesión terrestre secundaria, estamos hablando cuando la sucesión entonces inicia en un lugar en donde ya se tiene formado el suelo y también ya hay cierta vegetación. Y eso entonces va a comenzar de nuevo su proceso de avance hacia la comunidad clima. A eso le llamamos comunidad secundaria, perdón, sucesión terrestre secundaria. Por lo tanto, ¿verdad? El tiempo que va a demorar para que llegue a la comunidad clímax en la sucesión terrestre secundaria es mucho menor que la primaria, porque en la primaria comenzábamos de cero, ¿verdad? En este caso, secundaria ya tenemos suelo formado. Muy bien, entonces sucesión secundaria, ¿dónde puede comenzar? Dijimos en el lugar donde hubo, por ejemplo, un incendio, una perturbación, una inundación, y luego de un tiempo, entonces, va a comenzar nuevamente la sucesión. El tiempo que va a durar va a depender del tipo de suelo y clima. Algunos dicen, entonces, puede demorar 100 a 150 años. Vamos a suponer entonces que esa cancha de fútbol que se tiene en el campus se deja de usar, no se hace ninguna intervención ahí, va a demorar unos 100 a 150 años para que aparezcan los lapachos y otros árboles de madera dura que antes existían en esa zona. A eso se refiere. Acá aparece un ejemplo de una sucesión secundaria en tierra anteriormente cultivada y luego abandonada, ¿verdad? Partimos, en este caso, inicialmente era un bosque de roble, posteriormente se dedicó a la agricultura, después se abandona, a los 1 o 2 años aparecen plantas anuales, 3 a 4 años después pastos y hierbas bianuales, entre cada 4 y 15 años hierbas perennes y matorrales. En este caso es de los Estados Unidos, ¿verdad? Por eso dice 5 a 15 años los pinos reemplazan a los arbustos, 15 y 30 años comienzan a aparecer otra vez los robles, ¿verdad? Y a los 50, 75 años, ¿qué ocurre? Los pinos que no toleran la sombra mueren y son reemplazados por los robles que ya son de madera dura. Entonces, más o menos es un esquema de cómo sucede en la sucesión secundaria, entonces que es se realiza en una parcela, en un suelo, una parcela que ya no se dedica a ninguna explotación agrícola ni ganadera. Esto es lo mismo, ¿verdad? Al comienzo se tenía cultivo, después se abandona, aparecen diferentes tipos de plantas y otro tipo de vegetación. Acá tenemos un ejemplo de la sucesión secundaria luego de un incendio. Veamos el fuego, ¿verdad? Vamos a suponer que haya sido una comunidad clima que fue consumida por el fuego, perdón. Y gradualmente como aparecen otra vez las especies pioneras, especies intermedias, hasta que llega otra vez a la comunidad clímax. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de un estudio también que se hizo, ¿verdad? De cómo va cambiando la vegetación en una sucesión secundaria. Arriba mismo vemos, ¿verdad? La imagen de la vegetación. Después vemos tiempos en años. Va el primero de 1 a 10 años, aparece pastizal.
vemos el desarrollo del pasto, 10 a 25 años arbusto, 25 a 100 años bosque de pinos, 100 más o más años, ¿verdad? Ya aparecen los bosques de madera dura, que sería una vegetación clímax. ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes ahí? Cómo va cambiando también. Abajo hay una lista, ¿verdad? Esos son los organismos, los animales que van acompañando a ese proceso de sucesión, ¿verdad? Vemos que al comienzo, ¿qué tenemos, verdad? Al comienzo, cuando tenemos el pastizal, tenemos muy pocos organismos, prácticamente dos solamente tenemos, solamente son dos aves, gorrión y triguero. De 10 a 25 años ya aparecen más especies, curruca, charla, cardenal, una serie de cosas. Y así va cambiando también el tipo, entonces, de especies que van viviendo a medida que cambia la vegetación. Y vemos que en una vegetación de 100, bosque de más de 100 años, ¿verdad? Cómo es mucho mayor la diversidad de especies que acompañan a ese proceso. Muy bien. Bueno, ¿qué nosotros dijimos? Cuando hay sucesión, lo que apunta a ese proceso es llegar a la comunidad clímax. ¿Qué es una comunidad clímax? Dijimos. Es la comunidad final o estable en una serie de cambios que fue sucediendo, ¿verdad? Cuando la comunidad llega al clímax que se presenta, esta ya es capaz de perpetuarse así y está en equilibrio. Y tampoco ya será sustituida. ¿En qué sentido no será sustituida? Ya no va a venir otra vegetación que le suceda al clímax. Solamente puede ser sucedida por otra vegetación cuando hay una perturbación. Si viene otra vez algún incendio, alguna inundación, algún terremoto, algún inconveniente, ¿verdad?, que no estaba previsto. En ese caso, la vegetación clímax entonces puede desaparecer y, como dijimos, se retrotrae, ¿verdad? Retrocede otra vez hasta cierto punto, hasta que finalmente apunta otra vez a llegar a la vegetación clímax. Entonces, la vegetación clímax que hay, no hay acumulación de materia orgánica, todo está en equilibrio, ¿no? También un aspecto importante, hay varias relaciones tróficas de alimentación. Y hay equilibrio entre especies y organismos, ¿verdad? Entonces, esta es una comunidad clímax. Comunidad clímax. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la sucesión primaria y secundaria? ¿Se diferencia ya cuál es una sucesión primaria y secundaria? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver un tema más cortito, ¿verdad? Lo que es muchas veces también, ¿qué es lo que puede hacer el hombre para facilitar o para recuperar algunos ecosistemas que fueron degradados por el hombre? En los casos anteriores nosotros habíamos dicho que todo se va a hacer natural, el hombre no va a participar, ¿verdad? Por eso demora mucho tiempo en llegar otra vez a la vegetación clímax. En algunos casos también, ¿verdad? Para facilitar o para acelerar, ¿verdad?, el desarrollo de los ecosistemas, entonces el hombre puede participar para agilizar ese proceso. Entonces, a eso se le llama restauración de ecosistemas. ¿Y en qué consiste? Restituir los elementos y las funciones de un ambiente que había sido degradado o destruido, ¿verdad? Un bosque o otro ecosistema que fue degradado, por ejemplo, ¿para qué? Para que se pueda restituir algunos procesos como ciclo de nutrientes, ciclo del agua y llegar nuevamente a la vegetación clima, ¿verdad? A ese proceso se le llama la restauración de ecosistemas.
Por ejemplo, una deforestación que se hizo afectando cauces hídricos, por ejemplo, ¿verdad? Se puede volver a restaurar para proteger ya sea un arroyo, un río o una fuente de agua, ¿verdad? En eso consiste la restauración de los ecosistemas. Entonces, ¿qué, por ejemplo, qué nosotros podemos restaurar? ¿O cómo podemos trabajar? Las nacientes de agua o cursos de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe tratar de evitar que se llenen de sedimentos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos el proceso de restauración, perdón, en el sistema acuático, ¿verdad? El que vimos cómo se va llevando de camalotes y materia orgánica, ¿verdad? Entonces, para evitar esos procesos, ¿verdad? Que los nacientes o cursos de agua se destruyen, ¿verdad? Se deben proteger. Otros lugares que se deben tratar siempre, ¿verdad?, de priorizar son los terrenos con mucha pendiente. ¿Para qué? Para evitar la erosión y pérdida de suelo. Y otros son aquellos corredores biológicos que fueron cortados, ¿verdad? Para alguna actividad se sacaron los bosques y al cortar los corredores biológicos, como ustedes saben, ¿verdad?, el movimiento de animales sobre todo, ¿verdad?, ya se detiene de animales silvestres e inclusive son muy perjudiciales, ¿verdad? Entonces, para eso también se deben restaurar los corredores biológicos en la restauración de ecosistemas. Algunos pasos que se deben realizar para restaurar, se deben identificar y delimitar el área a restaurar. Ya dijimos, siempre alrededor de cursos de agua y nacientes. Se debe cercar, ponerle un cerco para que no entren animales que puedan afectar a nuestro trabajo, y también siempre prevenir incendios. Porque es como sabemos, el incendio puede destruir cualquier trabajo que uno está haciendo, alguna vegetación que uno está implantando, ¿verdad? Y facilitar la sucesión natural de especies. ¿Cómo se hace? Se puede dispersar semillas, por ejemplo, ¿verdad? Se puede cosechar las semillas y ya distribuir en un lugar, esparcir, para facilitar el proceso. No hace mucho, no sé si ustedes llegaron a escuchar, en un parque natural se fueron la gente del mar, estaban distribuyendo semillas, inclusive desde un avión se fueron y distribuyeron semillas, ¿verdad? En un lugar donde hubo muchos incendios. Eso justamente es para acelerar la sucesión natural. Entonces consiste en sembrar, que es más rápido, llevar plantines, ¿verdad? Solo que es más lento, o bien llevar semillas y distribuir, lanzar ahí las semillas de diferentes especies para promover nuevamente la sucesión natural. Y en otros casos también, como les dije, se puede hacer el enriquecimiento, que consiste en ir a plantar árboles ya desarrollados en un lugar determinado para acelerar el proceso y que luego llegue a su etapa madura y producen semillas. Entonces, en esto consiste la restauración de los ecosistemas. Siempre se recomienda utilizar, como ustedes saben, las especies pioneras, sobre todo especies de crecimiento rápido. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿verdad?, la restauración de especies pioneras, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ahí tenemos un área degradada, ¿verdad? Un área degradada. Entonces, para restaurar ese sistema, ¿qué se puede hacer? Llevar semillas, ¿verdad?, del bosque que está ahí, el bosque remanente que quedó, o inclusive también llevar plantas, ¿verdad? Es decir, llevar plantines y trasplantar ahí en ese lugar. Con eso se va a conseguir volver a restaurar un ecosistema que fue destruido y se va a ganar más tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a, lo último que nos queda nada más está relacionado a es ver cómo
fue evolucionando la biosfera. Ahora, como ustedes ven acá, desde donde se partió, ¿verdad? Hasta, hasta llegar a, parece que hay un perrito que está con hambre ahí, ¿eh? Cómo la Tierra fue evolucionando, ¿verdad? Hasta llegar a lo que estamos hoy en día. En primer lugar, ¿quiénes son los primeros organismos que vivieron sobre la Tierra? Siempre esa es la discusión, ¿verdad? Sin embargo, eh, vemos que va pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, con relación a la atmósfera, ¿verdad? Los gases que nos rodean. Se cree que en la Tierra inicialmente había grandes cantidades de nitrógeno. De hecho, hasta hoy día tenemos mucho nitrógeno. El 78% de la atmósfera está constituida de nitrógeno. Hidrógeno, anhídrido carbónico, vapor de agua, monóxido de carbono, cloro y demás cosas. Este es lo que nosotros tenemos ahora. Si comparamos la atmósfera de 3 planetas, ¿verdad? Tierra, Marte y Venus. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 planetas? El nivel de oxígeno. Exactamente, ¿verdad? Que la Tierra tiene oxígeno alrededor del 21%, Y dióxido de carbono 0,03% y un poco de argón, mientras que Marte, perdón, tiene dióxido de carbono 95%, nitrógeno 2,7%, vapor de agua y oxígeno vestigios. Venus, que es otro planeta, tiene 96,6% de dióxido de carbono, nitrógeno 3,2% y solamente vapor de agua y oxígeno vestigio. Entonces vemos que la atmósfera es muy diferente, ¿verdad?, entre los planetas. Justamente esta diferencia en la atmósfera, ¿verdad?, es lo que le permite la presencia de los seres vivos. Se piensa que los primeros organismos que aparecieron sobre la Tierra, sobre nuestro planeta Tierra, que era inhóspito, ¿verdad?, eran las cianobacterias. Como ustedes saben, las cianobacterias, ¿verdad?, su nombre, son organismos capaces de realizar la fotosíntesis. ¿Y cómo realizan la fotosíntesis, verdad? ¿Qué hacen? Consumen CO2 y liberan oxígeno. Se cree que eso apareció hace 2.000 millones de años. Y posteriormente, ¿verdad?, como esos organismos, las cianobacterias, liberaban oxígeno, aparecieron los otros organismos que eran más exigentes ya en oxígeno. Y también fue apareciendo el ozono, aparecieron otros organismos multicelulares, ¿verdad?, más complejos, y acá dice, la producción excedió a la respiración, es decir, de que la fotosíntesis superó al consumo que es la respiración. Con ello, ¿qué ocurrió? Aumentó el CO2 y se redujo el CO2. Porque como vimos, ¿verdad?, esa es la diferencia entre el planeta Tierra y los otros planetas, en donde en la Tierra solamente tenemos 0,03% de CO2, mientras que en los otros planetas 90-95% o más de CO2, ¿verdad? Lo cual dificulta la aparición de cualquier tipo de organismo vivo. Entonces, las cianobacterias se cree que fueron los primeros organismos, ¿verdad?, que aparecieron en la Tierra y posteriormente con la formación de la fotosíntesis y la formación del suelo, más el aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, fueron apareciendo los otros organismos. Y posteriormente ya comenzó a regir, ¿verdad?, lo que es el mecanismo de evolución. Aparecieron las mutaciones, apareció la selección natural y ahí se aplicó la ley de Darwin, ¿verdad? Que todos ya sabemos, el más apto sobrevive, el que tiene mejor capacidad de adaptarse al medio. Muy bien.
¿Cómo se forman las nuevas especies? Nosotros vamos a ver aves, plantas de diferentes especies, ¿verdad? Eso se le llama la especiación. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se desarrolla? Se cree que hay dos formas de desarrollarse las nuevas especies. Por ejemplo, a uno le llaman especiación alopátrica, ¿verdad? ¿Qué significa? Fuera de su lugar, ¿verdad? Diferente de la patria. En este caso, las nuevas especies se forman debido a que hay barreras que impiden, ¿verdad?, que una especie salga de su zona. Puede ser una isla que no tiene capacidad de comunicarse con el continente, o bien también una montaña o una cordillera, ¿verdad? Entonces, están aislados en un lugar común. Entonces, en este caso, ¿qué puede ocurrir? Una población se separa y de a poco van acumulando diferencias genéticas hasta que después de un tiempo, ¿verdad?, ya no es similar a la original y se convierte en una especie común. Se cree que es la principal forma de que aparezcan las nuevas especies. Es decir, especies que al comienzo pertenecían a la misma población, después van teniendo cambios hasta que finalmente difieren del uno al otro. Esto fue lo que observó Darwin en su viaje, cuando hizo su famoso viaje alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y en donde las Islas Galápagos, que están cerca de Ecuador, observó especies que tenían un origen común, pero que evolucionaron ¿para qué? Para aprovechar mejor el hábitat y el nicho existente. Acuérdense lo que era hábitat, ¿verdad? El lugar geográfico, ¿verdad? Y nicho era su profesión, es decir, para optimizar la alimentación, por ejemplo. Y ahí observó estas variaciones, ¿verdad? Cómo aparecieron en una misma especie diferentes las aves, ¿verdad? Que le llaman pinzones. Aparecieron algunos, ¿verdad?, que modificaron su pico. Uno, que es el granívoro, para alimentarse de grano, ¿verdad? Su pico es más corto, ¿verdad?, más compacto. Y después, ¿qué aparecieron? Los insectívoros. Como ustedes ven, tienen el pico más alargado, ¿verdad?, para poder llegar a mayor, en sitios más profundos, vamos a decir, de la planta o del suelo. Esos son los insectívoros. Y después tenemos el frugívoro y granívoro, ¿verdad? Es decir, se alimentan de frutas y granos. También tiene otro tipo de pico, vamos a decir. Esos son entonces los procesos que ocurren con el tiempo y que permiten la formación de nuevas especies, en este caso de aves. Y dijimos que era a este tipo se le llama un mecanismo de especiación alopátrica. El otro tipo, acá por ejemplo, Darwin, ¿qué observó? Este es un tipo de pinzón, se alimenta de la parte carnosa, ¿verdad? Es fructífera. Y acá tenemos, ¿verdad?, los diferentes tipos de pinzones, ¿verdad? El tipo de pico. El que está a la izquierda del pinzón terrestre, pico compacto, grueso, y el otro que es insectívoro. Vemos que su pico es mucho más fino y permite extraer insectos. Y por último, el último tipo de especiación es la que se llama simpátrica. Este tipo de aislamiento se produce dentro de la misma área geográfica y permite, ¿verdad?, a través de los diferentes patrones de reproducción, entonces, sobre todo en la reproducción, aparecen nuevas poblaciones. Y menciona, ¿verdad?, de reproducción sexual. Por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿qué sucedió? Una especie de pasto se cruzó naturalmente con una especie nativa y produjo una nueva especie. ¿Y qué sucedió con esa nueva especie? Fue muy agresiva, invadió toda la planicie y desplazó a las especies silvestres. En este caso, entonces, una especie se formó a través del cruzamiento natural entre dos especies vegetales. Ah, muy bien. Con esto, entonces, terminamos nuestra clase.
¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿vos ya corregiste el trabajo práctico? No es cierto. Hola. Pregunta. Profe. Hola. ¿No se cansaron? ¿Qué? ¿Sí? Ah, Sí, te escucho. sí, ya corregiste. ¿No? ¿No se cansaron, digo? No, profe. Sí, ya corregiste el trabajo práctico. Como les dije, estoy mirando, ¿verdad? Algunos hicieron muy bien y otros hicieron muy resumido, ¿verdad? Algunos me parecieron muy lindos en la foto, otros fueron muy ¿Qué queremos saber? más económicos, ¿verdad? En general, lo que yo quería es que se interprete el trabajo, ¿verdad? Que se interprete en qué consistía, ¿verdad? En general estaba bien. Yo creo que para la otra clase yo voy a tener las Ah, calificaciones. No, no, profe. Ya les voy a pasar. Ay, dice la profe Josefina que ¿Otra dice la pregunta? profe Josefina que en la próxima clase ella también quiere ingresar. Ah, bueno. Le vamos a invitar entonces. Dale. Sin problema. Me tiene que hacer acordarnos, ¿no? Yo te envío, yo siempre te envío a la delegada y vos le Sí, puedes yo la voy a enviar. cualquier cosa, para asegurar, muchas veces me olvido, ¿no? Pero Sí. con mucho gusto. Ustedes no me pueden poner ahí sus nombres en el chat, por favor, para usar la asistencia, me ponen su nombre, por Bueno. favor, Sí, profe. en el chat. ¿No? Voy a abrir por el chat. Ah, y Lierna también estaba, Liz también estaba. Sí. Terminaron su saldo. Me pueden profe. poner sus nombres. Terminaron su saldo. Sí, estaban 2 compañeras más. Bueno, y agregar nomás. Lo que quiero hacer también es ahora, vamos a sacar una foto acá del grupo para tener como registro, si les parece, ¿verdad? Ah, No hace falta. Perdón, ¿qué pasó? 5 nomás ya estamos ahora. sí. ¿Eh? 5 nomás. Vamos 5 nomás son los valientes. Vamos a ver un poco. Tranquilo. Flaquita. Cambiar diseño, ¿verdad? De la pantalla. Acá que le doy mosaico para que todos salgan en la foto. Ahí está. ¿Qué tal me ves? Vamos a poner nuestros perfumes. Ah, Pues ahí, qué buen padre que es. Vamos a poner doble asistencia. Yo sé en la oscuridad. a Franco y a su hija. Se fue la luz. Ay, ¿dónde que se fue mi? Estoy queriendo darle el cambio de pantalla para salir, ¿no? ¿Quién falta en la foto para sacar? Creo que nadie. Sí, Bueno, creo vamos a que sacar la somos foto. Puedes sacar la foto ahí. Sí. Estamos los valientes. Bueno, saquen vos la foto. ¿Quién tiene Va a tener notebook? como evidencia nuestro medio de Yo tengo, verificación. pero no tengo ni Yo idea de puedo cómo ahí sacar. con este. Scream. Voy a sacar así con el celular. ¿Sí? Voy a hacer con el celular y después le envío a ella. Dale. ¿Está entonces? Sí, profe, que Ya. salimos la foto. Ya, después te envío. Dale, profe. Muy bien, quedamos así, gente. Buen resto de Dale, jornada. Nos profe. vemos. Profe, Gracias, Voy a igualmente. pasar después esta Chao, presentación a chao. nuestro. Chao. está bien. Chao. Ya. Ya quedamos nosotros. ¿Qué haces?
Ah, Nada, tengo que ir a comprar, Nada. no comí nada. Así yo estaba toda la clase. no, Dios mío. Yo sí que me dormí un ratito. Yo también. Yo vine a mi pieza, mira. Ahí están Holly y Bruno. Chao. Tengo que comer. Chao. Chao, voy a desayunar. Chao. Chao, chao.